Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Gudiño y le doy la bienvenida a Mujer Es. Hoy vamos a hablar del papel de las mujeres en la ciencia, que si bien ha permitido grandes avances en la sociedad, aún el camino no ha sido ni es nada fácil. Y hoy es un gusto tenerla, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes, gracias. Al contrario, no sabe el gusto enorme que nos da a nosotros tenerla a usted, porque vamos a tocar este tema de las mujeres en la ciencia, y qué mejor que hacerlo del lado de usted, de su experiencia, de su conocimiento al tema, porque vaya que es un tema complejo. ¿Cómo estamos en esa materia, doctora? Pues mira, va a ser muy difícil que las mujeres se dediquen a la ciencia mientras no haya condiciones sociales para que lo logren. Como seguramente sabes, para ser científico, pues hay que hacer una licenciatura, un posgrado, una estancia postdoctoral, después conseguir un lugar para trabajar. Y bueno, las mujeres en general prefieren tener los hijos cuando son jóvenes. Es decir, ya empezarlos a tener después de los 45 años, pues les es muy difícil porque se cansan, porque su cuerpo ya no está en tan buenas condiciones como cuando tiene 25 o 30. Los bebés no se apagan en la noche, no son robots. Entonces, la única solución que yo le veo a este problema, que va mucho más allá de las ganas de las chicas de ser científicas y su necesidad social, porque hay muchos problemas que no se han resuelto y que atañen a las mujeres, pues es que haya, por ejemplo, un sistema de guarderías desde el bachillerato. Porque como saben, pues muchas chicas se embarazan, abandonan la escuela, lo cual es muy triste. Sería bueno que las universidades tuvieran guarderías, que los centros de investigación tuvieran guarderías, así como los grandes hospitales norteamericanos que tienen guarderías para todos, para los enfermos, los médicos, los afanadores, o sea, para todos. Y sería bueno prolongarle las becas a las chicas que deciden tener hijos cuando son jóvenes, para que puedan tener a los hijos cuando son jóvenes, recibir ayuda para cuidarlos y además estudiar y hacer investigación. Entonces ya tendríamos un mundo más justo, porque pues las mujeres vemos la vida de otra manera y si nos complementamos con los hombres, si trabajamos a su lado, pues es más fácil resolver los problemas complejos a los que se enfrenta la humanidad. Doctora, pues sí, usted narra muy bien cómo es el coste de maternidad para una mujer, y una mujer que además quiere ser científica, pues el panorama no está fácil. Empiezan a ver estas barreras desde los trabajos, como usted lo señalaba, necesitamos esas guarderías. Pero ahora yo quisiera preguntarle, siempre se ha hablado mucho también, doctora, respecto a si le inculcamos o no a nuestras niñas que deben ser científicas, que pueden serlo y que también ellas tengan las herramientas. En ese sentido, pues todavía vemos las cifras como pues vamos muy atrás, pero esto pareciera que es un tema global, no solamente de nuestro país. Pues se lo es justamente por lo que te decía, que cuando las mujeres tienen que decidir si tienen hijos o se dedican a la investigación, pues quisieran hacer las dos cosas, pero optan por los hijos, porque saben que no pueden esperar. Eh, y las mujeres además no sabemos decir que no, Sí. que es algo que sería bueno que nos enseñen, decir y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar en México son una maravilla, pero necesitamos que tengan afores, el seguro médico, para que ellas estén tranquilas y a gusto, y nosotras también. Antes había las familias grandes que ayudaban a las chicas, ahora se está reduciendo el número de familiares. Así es que las niñas no es que no quieran, está este proyecto STEM y las chicas se emocionan con la ciencia y se dan cuenta que hay muchas mujeres que han sacado premios Nobel de ciencia, la cantidad de posibilidades que tienen para emplear en lo interesante de la vida.
estar contentas todo el tiempo, enfrentarse a retos difíciles, lograr cosas, cambiar de puntos de vista, discutir, viajar por el mundo, tener colaboradores internacionales. Claro que saben, pero tenemos ese problema mundial. Así es. Ahora, ¿cómo hacerle? Vaya, usted ya nos ha planteado, tenemos que crear guarderías. Este asunto no va a ser diferente en tanto no nos metamos en el asunto de crear todo un sistema, incluso se habla del Sistema Nacional de Cuidados, para poder garantizarle que ese camino para las mujeres pues sea más justo, como usted misma lo indicaba. Pero ahora, en el deber ser, digamos, que sí se lograra esto, ¿qué beneficios tiene? ¿Por qué necesitamos a mujeres en la ciencia? Para que esto quede claro, para seguirlo insistiendo y para seguirlo visibilizando, doctora. Y te voy a dar varios ejemplos. Uno que viene de la arquitectura. Es probable que hayas ido a un sitio público y tengas que pasar al baño. Los baños de mujeres tienen que ser más grandes que los de los hombres. Somos más complicadas. Tenemos que colgar la bolsa, tenemos que tener un lugar para poner al bebé, tenemos que cambiar al bebé. Nosotras nos tardamos más porque a veces nos tenemos que cambiar. Las jóvenes para sus problemas menstruales y las viejitas para nuestro pañal desechable. Nos tardamos más, entonces necesitamos baños más amplios. Ese es un ejemplo que a todas nos afecta. Además, hay problemas que tienen que ver con la mujer. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo sufren de problemas menstruales. Y todas las mujeres adultas pasamos por la menopausia. Y no es que estemos en nuestros días, que estemos raras, no estamos sufriendo. Y mientras no se estudie el aparato reproductivo de las mujeres para evitar que tengan tantas sufrimiento. Es la mitad de la población de las mujeres jóvenes y casi todas las viejitas del mundo. Hay que atenderlo. No es que estemos en nuestros días y nos estemos volviendo locas, no. Bueno, ni se diga de las pruebas de cáncer de mama. A todas las que les han hecho esa pruebita, pues les duele, les apachuran sus partes. Estoy segura que si a los señores les apachurraran sus partes como lo hacen con nosotras, hubieran inventado otro sistema. Por fortuna ya en MIT hay un grupo de mujeres que están haciendo una red de sensores que se coloca encima de la mama y con ultrasonido están pudiendo detectar el cáncer. Todavía está en investigación, pero es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Atender los problemas de las mujeres en colaboración con los demás géneros, porque cada mente piensa diferente. Claro, Y si trabajamos juntos podemos solucionar mejor los problemas. claro, y necesitamos esas mujeres en la ciencia precisamente para comenzar pues a solucionar esos temas que nosotras conocemos bien, sabemos exactamente qué necesidad tenía. Estaba viendo también una investigación en donde a través de ya con una prueba de sangre poder identificar si hubiera algún indicio de cáncer. En fin, en todas estas materias necesitamos a las mujeres y necesitamos que haya más científicas. Pero cuando la vemos a usted, pareciera que no solamente es nuestra inspiración. ¿Cómo le podemos hacer desde ese lado? Usted ya pasó, ya rompió desde que quería entrar, ¿no? Luchar contra toda, en otra época también, de otro país. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo le podemos hacer, aunque digamos el sistema estemos navegando contracorriente? Bueno, tenemos que aprender a pedir ayuda y además darnos cuenta que muchos mitos ancestrales son mitos, no realidad. Te voy a poner un ejemplo mexica. O sea, estaba la Coyoxautle ahí en el Templo Mayor y llegó una plumita y le embarazó, milagrosamente. Sí. El hermano se dio cuenta. ¿Y qué hizo? La descuartizó y la aventó por las escaleras. Y eso hizo que nacieran las estrellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo este mito que tiene interpretaciones en otras religiones similares? Las mujeres se embarazan, pero es algo malo, ¿no?
Por eso no se vale así nada más. Y además ellas son las que dan a luz, pero para eso tienen que sufrir. Este tipo de mitos permea la sociedad. El que la manzana del paraíso, del árbol del conocimiento, no sea nuestro, o que seamos culpables de por siempre de todos los horrores de la humanidad. Sí, sí, sí. No. Entonces tenemos que darnos cuenta que esas tradiciones son muy interesantes, nos dan consuelo, nos ayudan a entender una realidad muy compleja, pero son mitos. Las mujeres no tenemos por qué sufrir. Y ese tipo de tabús es necesario que los vayamos superando poco a poco. Sí, porque si no Porque lo superamos. Sí, sí, doctora. Fíjese, usted estaba comentando eso, me acuerdo de tantas frases que nos han dicho. Quizá ya a nuestras niñas ya no se las decimos, afortunadamente, pero de la mujer calladita, las carreras que les enseñamos, pues como medicina, ¿no? Tú, una carrera sencilla, porque ahí va a haber muchas matemáticas, no se diga en la ciencia, ¿no? Ya son palabras mayores. Y eso, vaya, parece que nos han hecho ver a lo largo de la historia como incapaces en estos mitos que usted refiere, y se tienen que ir desmitificando, hacerlos válidos, hacerlos del daño que nos están causando como sociedad. sí, bueno, las matemáticas no solo le cuestan trabajo a las niñas, a los niños Sí, también. sí, sí, Es sí, que se enseñan matemáticas que se aplicaban hace 2000 sí, años. ¿Cuándo has usado la multiplicación de fracciones o la división? Eso pues lo claro. usaban los babilonios y los egipcios para dividir los panes, que eran como una tortilla, en cuartos, en octavos, para repartirlos entre 7 personas o entre 10. Necesitaban saber cómo sumar, restar y multiplicar y dividir fracciones. Por eso nuestro reloj es de 12 horas con 60 minutos y 60 segundos. Son cosas del pasado, pero era fácil dividir en esas fracciones y Sí, por eso estaban esos sistemas. Pero a los niños nunca les explicamos por qué. Si les claro. lleváramos a cada niño una tortilla al salón o lo llevaran ellos y empezaran a doblar una tortilla en cuartos, en octavos, verían que es más fácil que entre 5. Sí, Entonces sí. entenderían y decían, bueno, vamos a repartirlos ahora entre todos los niños, cuántos les va a tocar a cada quien. Les haría sentido las matemáticas. Claro, El y no de problema esta es que manera. sí, se enseñan y no nos dicen para qué. Nos quedamos, doctora, desde la educación. ¿Cómo estamos educando a los niños? Porque usted decía, bueno, esa manera de enseñar matemáticas pues ya es arcaica, ya ni siquiera se utiliza. Tenemos que enseñarle a los niños a pensar por qué las matemáticas. Y cuando ellos lo aplican de una manera práctica, cuando lo ven, cuando lo sienten, les cambia completamente el panorama, doctora. Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que repensar el sistema educativo, sobre todo ahora que cada ser humano va a tener que aprender a aprender toda la vida, porque todo está cambiando. Tú al ratito, pues vas a tener que usar otro sistema de comunicación. Ahora ya dominas el Zoom, pero al rato, quién sabe qué novedad va a haber. Vas Sí, a tener que encontrar, tu sistema de iluminación, de micrófonos, todo eso va a cambiar. Tú te vas a tener que actualizar siempre y tal vez reinventar. Y eso le va a pasar a cada ser humano. Entonces es importante que en las escuelas sintamos el gozo de aprender, que empezamos por eso. Y por eso es tan importante que las clases en general les hagan sentido a los niños. Además, tomar en cuenta que se cansan. Entonces, por ejemplo, sería bueno que al principio del día pues fuera la clase español, o sea, la lengua, nuestro bien más preciado, gratuito, que ahora pues es el español de México, la lengua, la tercera lengua más hablada del mundo. sí. Después teníamos que tener recreo, o lunch, o cantos, o bailes, o gimnasia, y después la clase de matemáticas, pero no, o de ciencia, pero nuevamente que haga sentido. ¿Por qué los elementos químicos? Bueno, no es de aprendérselos de memoria, es entender de qué está hecha la naturaleza. Y después otra vez descanso, o comida, o lunch, o ejercicio, o pintura. Y después
otra clase. Es decir, el cerebro se cansa y lo ideal es alternar actividades para que el niño pueda absorber todo este material que queremos que absorba. Es la semillita, doctora, que nosotros vamos a poner en nuestros niños, en nuestras niñas, a partir de que los pongamos a mirar incluso el cielo, sacarlos en la noche y ver las estrellas y tratarles de explicar, y eso les cambia completamente, despierta su curiosidad. Parece que desde ahí también tenemos que ir forjando a que haya más científicas. Pero eso es difícil. En el libro de sexto, del libro de texto gratuito, dice que hay que subir a la azotea a descubrir un cometa. Y bueno, yo te pregunto a ti, ¿cuántos cometas brillantes has visto en tu vida? Sí. Entonces, sí, no es fácil en las ciudades Claro, sí. ver el cielo y mucho menos un cometa brillante. Sí. Podríamos ver la luna, eso sí, y entender por qué tiene fases, eso sería Entenderlo, interesante. exactamente. Ahora, doctora, yo le he escuchado, incluso cuando tuve oportunidad de entrevistarla ya en alguna otra ocasión, que decía, las mujeres de mi generación ya hicimos mucho camino. A estas mujeres de esta generación ya no les corresponde. Yo le preguntaría, ¿qué nos corresponde hacer? A ver, no, tal vez a lo que me refería es que nuestras mamás nos enseñan que debemos ser la ama de casa perfecta Sí, y sí, antes sí. que las mujeres teníamos que demostrar que podíamos ser buenas científicas. Y ya sabemos que si queremos podemos ser amas de casa perfectas. Y ya sabemos que si queremos podemos ser científicas perfectas. Ahora se trata de disfrutar la vida, ya no de demostrarle a la humanidad que somos valiosas. Ahora hay que hacer lo que nos gusta. Y puede ser mamás, tener la casa linda o no, porque si no lavé los trastes ni tendí la cama, no pasó nada. Sí. Y además ser científica y hacerlo con la calma y la paciencia y la generosidad que se les da a los hombres. Es decir, la ciencia toma tiempo en avanzar. Nos equivocamos, tenemos que volver a empezar. Siempre es divertido porque no es como la vida diaria. Si nos equivocamos, no nos echamos a la perdición, Sí. sino que decimos, me equivoqué, qué bueno, puedo avanzar por aquí o puedo cambiar esto. Es decir, es muy importante saber que la ciencia es libre y eso también hace que la gente que hace ciencia esté contenta, porque es un paraíso de libertad. Y ese mensaje es muy bonito de su parte porque nos dice, efectivamente, ya no tenemos que demostrar nada, ya lo demostraron otras mujeres, ahora hagamos lo que nos haga felices. En ese camino de Sí. hacer lo que nos hace felices, pues obviamente necesitamos toda esa estructura, que es lo que estamos tratando hoy de decir. El reto que supone para tener más mujeres en la ciencia, pues es ayudarlas, incluso cuando se convierten en madres, en ese costo de maternidad, que ya no sea solamente contra ellas, ¿no? Sino que haya todos los elementos para que puedan lograrlo. En ese sentido, doctora, yo quisiera preguntarle, ¿qué mensaje le daría a esas mujeres que nos están viendo en estos momentos y que sienten esa necesidad todavía de estar demostrando que tienen que tener la casa, pero al mismo tiempo los hijos, pero al mismo tiempo el trabajo, pero al mismo tiempo, híjole, ya no me estoy preparando tanto? ¿Qué mensaje le daría, doctora? A ver, hacer cualquier actividad complicada cansa, pero hay una cura para el cansancio y se llama descanso. Así es que yo les sugiero que si se sienten un día abrumadas por la cantidad de trabajo del hogar y del trabajo, en primer lugar que pidan ayuda. Eso no tiene nada de malo. No pasa nada. Después que las cosas nimias, si no las resuelven, tampoco pasa nada. Tampoco. Y después que descansen, que sepan que es sagrado su mundo de descanso y su mundo de hacer algo que a ustedes les guste, lo que sea. Platicar con una amiga, ir a caminar, arreglar las flores, yo qué sé, cada quien tocar un instrumento musical, es decir, necesitan aprender a que no son esclavas de la familia ni esclavas del trabajo. Son mujeres libres que están haciendo todo lo que quieren porque pueden
y no tienen que ser perfectas. Eso además no existe. Si uno Ahora, habla con grandes matemáticos del sí. mundo, uy, si vieran. Pues sí, la creatividad, el pensamiento necesita también tomarnos ese descanso que muchas veces las mujeres nos da culpa, doctora. Todo el tiempo estamos con esta culpa, más si estamos en la, bueno, ustedes que están en la ciencia, vaya, están descuidando porque le dedican mucho tiempo a la carrera y los hijos ya no tanto, y el esposo, y bueno. Pero con este mensaje tan bonito le queremos agradecer a nombre de todo el equipo. Siempre es un gusto tenerla, escucharla, aprender de usted y por supuesto, se lo digo porque así es, que siga siendo inspiración para esas niñas, para que nos siguen, que están en nuestro camino, que están chiquititas y que dicen, yo quiero ser como Julieta Fierro. Pues yo Gracias. quiero ser como las cualidades de cada una de ustedes, incluyéndote a ti. Muchas gracias por la gran entrevista, gracias a tu equipo y que la vida te trate bien. Muchas gracias. Igualmente, que la vida la trate bien. Gracias por todas las aportaciones que nos ha dado, por esa semillita. Y pues ya estaremos haciendo lo que nos toca, que es ser felices y hacer lo que queramos, porque para eso estamos trabajando. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, un beso, adiós. Hasta luego. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta maravillosa entrevista con la doctora Julieta Fierro, que siempre es un agasajo escucharla, conocerla, aprender de ella, saber de sus consejos. Gracias, gracias. Esto es Mujeres Es y nos vemos en la próxima. Que tenga bonita noche.